Professional Agile Coaches y este es uno de la serie de webinars que ya hemos vivido y que vamos a seguir viviendo, donde el objetivo es compartirles a ustedes conocimiento, compartirles herramientas, compartirles diferentes cosas que les pueden ayudar con sus equipos, con su día a día, mejor dicho, es algo a lo que ustedes le pueden sacar muchísimo provecho. La invitación para este espacio es que participen, que hablen todo lo que quieran decirnos, todo lo que me quieran decir, todo lo que quieran manifestar, lo pueden decir, ya sea por el chat, pueden abrir sus micrófonos. Los invito a que si en algún momento vamos a interactuar, pues sería muy interesante que podamos encender las cámaras porque pues eso facilita como esa presencia y esa interacción cara a cara. Bueno, me presento para quienes no me conocen, yo soy José Rosenberg Reyes Muñoz, hago parte de la práctica ágil, soy facilitador de la división de tecnología, facilitador ágil. Y el día de hoy les quiero hablar sobre la escucha. Este tema, la verdad, a ustedes considero que les va a servir muchísimo porque cuando empezamos a conocer todo este tema de la escucha, empezamos a interiorizar todo este concepto y todo lo que viene detrás, les aseguro que vamos a tener un pequeño cambio. Cuando yo empecé a conocer este tema, créanme que algo cambió en mi chip y veo las cosas de pronto de una manera un poco más diferente. Entonces, los invito a que aprovechen este tema y si es posible, pues lo pongan en práctica, incluso saliendo de este espacio. Bueno, a manera de check-in, quiero hacer esto, quiero hacer esta dinámica y plantear esta situación. Aprovechando pues también de que en la ciudad de Cali estamos con tantas lluvias y eso ha causado bastantes estragos. Les quiero hacer una pregunta y les quiero plantear esta situación. Ustedes van saliendo de su casa y una persona que vive con ustedes, un ser querido, cualquier persona que esté ahí, les dice, hoy probablemente llueva. Esa persona al decirles eso a ustedes, ¿ustedes qué escuchan? Tenemos dos opciones y aquí los invito a que por favor por medio del chat me escriban cuál es la opción que ustedes consideran que escuchan. La primera es probable que el día de hoy llueva y la segunda es, debemos tener precaución, pues que nos dice que debemos tener precaución porque las lluvias han sido fuertes. Cuéntenme por medio del chat, ¿ustedes qué escucharían ahí? Uno, sí. Bueno, por ahí tenemos un 2, otro 2. Bueno, hay algunas consideran que 1, otras consideran que 2. Listo, súper bien. En este espacio vamos a ver que el escuchar es diferente al oír. Y este es un claro ejemplo. Lo que nosotros oímos es lo literal, en este caso que va a llover, que probablemente llueva, pero cuando nosotros estamos escuchando le agregamos un sentido a esas palabras, le agregamos una interpretación a esas palabras que nos acaban de decir. Entonces, ¿qué es oír? Oír es el acto biológico de percibir un sonido. El oír es que los sonidos entran y se procesan dentro de mi cerebro y los puedo percibir. Es el acto biológico. Pero el escuchar es el oír más la interpretación. La interpretación es atribuirle un sentido a las cosas, atribuirle un sentido a las palabras. Y todo esto viene de toda la interpretación que le podamos dar a partir de nuestro modelo mental. ¿Qué son los modelos mentales? Los modelos mentales es como nosotros interpretamos la realidad a partir de diferentes factores. Entonces nosotros tenemos una realidad y la podemos interpretar de diferentes maneras y en realidad cada persona la puede interpretar diferente por su modelo mental. Entonces, la interpretación que le damos y esto que digo sobre el modelo mental, ¿qué quiere decir? Nosotros cuando estamos escuchando el sentido que le atribuimos, lo podemos atribuir de acuerdo a nuestra biología, de pronto, pues, de acuerdo a nuestro cuerpo, cómo escuchamos, el nivel en el que escuchamos. Después, ese modelo mental y ese sentido que podemos atribuir también viene dado por el lenguaje que nosotros utilizamos, cómo nos expresamos. Aquí también tiene que ver, está conectado con el siguiente factor que se tiene en cuenta en el modelo mental, pero a nivel del lenguaje nosotros podemos obtener diferentes
ideas, podemos obtener diferentes interpretaciones por, no sé, la ciudad en la que estamos. Dependiendo de las ciudades en las que estemos, el tipo de lenguaje que se utiliza puede ser diferente. Después de esto está la cultura. También la cultura influye al momento de nosotros percibir y estar dándole un sentido a las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con una persona, no sé, de Argentina, la cultura de ellos es diferente a la de nosotros y eso hace que lo podamos interpretar de diferente manera. Y después de esto está la historia personal. De acuerdo a la historia de lo que nosotros hemos vivido de manera personal, también podemos atribuirle el sentido a las cosas. Entonces, esta parte es la de escuchar. Escuchar es cuando oímos el acto biológico más el sentido que le damos. Aquí hay una frase bastante chévere y que me gusta bastante y es que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. En el ejemplo que veíamos ahora, aquí me devuelvo un poco, y en la situación que estábamos planteando, la persona que vive con nosotros nos dice, hoy probablemente llueva. Y nosotros lo que oímos es literal, las palabras que nos dijo. A menos de que nosotros tengamos alguna dificultad auditiva, nosotros estamos oyendo. Pero la interpretación que le damos, es decir, cuando escuchamos, puede ser totalmente diferente. Si yo voy a salir en moto, yo lo que puedo escuchar es póngase el impermeable. Si voy a salir caminando, lo que puedo escuchar es lleve la sombrilla. Dependiendo también de la historia, de la historia personal y cómo hayan sido todas las cosas, cuando nos digan esta frase puede decir, no, mejor no salga. Entonces, esa interpretación puede ser totalmente diferente dependiendo de cada persona. Y bueno, hay diferentes niveles de escucha. Y para iniciar con este tema, con estos niveles de escucha, les quiero plantear un ejemplo que incluso me pasó ayer con mi esposa. Ella es docente y cada vez que va a ir a una clase, ella debe preparar el material, debe preparar todo el material que va a trabajar con los niños. Entonces, cuando ella debe hacer eso, ella me dice a mí, ve, tengo que preparar material. Lo que yo oigo es, tengo que preparar material. Eso es lo que yo puedo oír. Pero de acuerdo al lenguaje que ella utiliza, de acuerdo a la historia personal que he vivido, de acuerdo a todo esto, todo este modelo mental, lo que yo escucho es, tengo que preparar material y tengo que hacer unos dibujos, entonces porfa, ayúdame con unos dibujos. Miren la diferencia en lo que es oír y lo que es escuchar. En ese punto, cada vez que mi esposa a mí me dice, tengo que preparar material, yo sé que voy a ir a ayudarle a dibujar. Y podemos ver diferentes ejemplos, diferentes situaciones. Hay algo también muy particular que hace bastante tiempo pasó con mi abuela, y es que le estaba hablando un tío y le dijo, ¿usted sí me está oyendo? Mi tío le dijo, sí, pero él la puede estar oyendo, pero escuchando, es decir, recibiendo el mensaje, interpretando lo que dice, pueda que no. Por eso los invito a que practiquen este tema justo después de salir de este espacio, porque cuando, cuando ya tenemos muy clara esa diferencia entre lo que es oír y escuchar, empezamos a aplicarle ese sentido a las cosas y de hecho podemos empezar a tener conversaciones mucho más efectivas cuando llegamos a esto. Ahora, hay niveles de escucha. Hay niveles de escucha porque pues nosotros atribuimos unos sentidos, unas interpretaciones, pero pues también hay unos niveles para ese tipo de escucha que tenemos. El primer nivel es la escucha interna. Aquí nosotros escuchamos detenidamente a través del propio modelo mental. Recuerden lo que es el modelo mental, todo lo de la cultura, la biología, el lenguaje, la historia personal. Y dejamos a un lado lo que le preocupa al otro. Para este punto les quiero plantear un ejemplo y es que estamos construyendo un producto. Nuestro cliente nos dice, no, yo tengo aquí un producto ganador y pues vamos a trabajarlo aquí dentro de la organización. Trabajemos este producto. Listo. Pero resulta, y ahora yéndonos a un ejemplo enfocado en lo que estamos viviendo hoy en día con las células, resulta que hay una persona que canaliza toda esa información y todas esas necesidades de los clientes y es el product owner. Y el product owner dice en algún momento, no, es que el cliente está cambiando los requerimientos muchísimo. El cliente está cambiando bastante eso. Yo
escucho al product owner decirme eso, al dueño del producto, a esa persona que me manifestó esas palabras, yo lo escucho y si estoy en un nivel de escucha interna, yo lo interpreto a través de mi modelo mental. Entonces, de acuerdo a mi modelo mental, yo puedo haber vivido una experiencia, no sé, de que cuando cambian los requerimientos se alargan los proyectos o que cuando cambia el requerimiento podemos tener un reproceso, cualquier cosa, o que las personas se aburren. Entonces, como ese es mi modelo mental, de acuerdo a mi historia y todo lo que es el modelo mental, cuando ese product owner me dice a mí, el cliente está cambiando mucho los requerimientos, yo empiezo a pensar y empiezo a imaginar, uy, no, entonces esto se nos va a alargar, esto va a tener un reproceso, las personas se nos aburren, pero si nos fijamos ahí, yo estoy escuchando y estoy atribuyendo un sentido, pero lo estoy haciendo a través de mi historia, a través de mi modelo mental. Y estoy dejando a un lado lo que le preocupa a esa persona que me manifestó esas palabras. En ningún momento sé si lo que yo dije, pues lo que yo interpreté es lo que esa persona quiere decir. Y si nos vamos a la realidad, se podría decir que muchas veces en este nivel de escucha va a ser totalmente diferente. Entonces aquí dejamos a un lado lo que le preocupa a las otras personas. Tenemos un segundo nivel de escucha que es la escucha enfocada. En esta escucha, en este nivel de escucha, yo escucho desde mi modelo mental, pero logro dejar a un lado todo eso que se me viene a la cabeza, toda esa interpretación que le doy a partir de mi modelo mental, lo dejo a un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro product owner nos dice, no, es que el cliente está cambiando mucho los requerimientos. Y yo en mi mente, según mi historia, digo, uy, se puede alargar el requerimiento, pueden cambiar las cosas, pueden hacerse reprocesos, se aburren las personas, pero ahí es donde yo ya empiezo a pensar en qué le preocupa a la otra persona, qué le preocupa a esa persona que me manifestó esas palabras. Entonces ahí yo digo, bueno, Penny, ¿y qué te preocupa de que cambien tanto los requerimientos? Ahí estoy escuchando, estoy más enfocado en esa escucha y estoy dejando a un lado mi modelo mental. En ese caso, me preocupo ya, a diferencia del primer nivel, el primer nivel de escucha, me preocupo ya por lo que piensa el otro, por lo que le preocupa a la otra persona. Y tenemos un tercer nivel de escucha que es la escucha global. Aquí es donde ya yo empiezo a escuchar todo lo que son dichos, inquietudes, emociones, empiezo a escuchar el cuerpo como tal, las expresiones que tiene la persona. Y en este punto es donde ya yo dejo totalmente a un lado mi modelo mental, incluso en ningún momento se pasa por mi mente y no le doy ningún tipo de interpretación de esa manera. Estos son los tres niveles. Pero entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a acercar a ese nivel de escucha? Este es el nivel máximo, la escucha global. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ese nivel de escucha? Porque es que usualmente nosotros escuchamos y atribuimos un sentido desde nuestro modelo mental. Eso es en verdad muy común. ¿Cómo nos vamos a acercar a eso? Listo. El primer paso es que, una de las primeras cosas que podemos hacer es que verifiquemos la escucha. Verificar la escucha significa parafrasear, o es una manera de hacerlo, parafrasear lo que escuchamos. En nuestro ejemplo, el product owner está diciendo que los requerimientos están cambiando. Yo ahí puedo estar teniendo ideas, interpretaciones de acuerdo a mi modelo mental y lo que puedo hacer es parafrasear para ver si es lo que me quieren manifestar. Entonces yo le digo, vení, espérame un momentico. Pues me estás diciendo que el cliente está cambiando mucho los requerimientos y eso, pues, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué te preocupa de eso? Eh, no sé, le digo parafraseando, estás diciéndome que el que cambien los requerimientos significa que, no sé, eso va a impactar al equipo. Y esa es la situación o ese es el momento en donde esa persona nos dice, no, o sea, no es eso. Lo que yo me refiero es que el cliente cambia los requerimientos y el equipo eso puede tener un impacto negativo en el equipo, puede pensar mal de nuestro cliente. Ahí ya estamos dándole ese espacio para que esa persona que nos manifiesta esas palabras pueda dar a conocer su modelo mental de alguna manera. Y esa parte la hacemos parafraseando. El segundo punto que podemos hacer es compartir intenciones y es preguntar cuál es la intención con lo que se dice. Listo, nuestro product owner nos está diciendo, no, el cliente está cambiando mucho los requerimientos. Bueno, ¿y
¿cuál es tu intención con esas palabras? ¿Cuál es tu intención con eso que está pasando? ¿Qué estás buscando obtener? Entonces ahí nos puede decir, no, pues no sé, que me ayudes a hablar con el equipo porque es que me da cosa que empiecen a tomar mal a nuestro cliente porque cambia mucho. Ah, listo. Ahí estamos ya escuchando mucho más su modelo mental. Y tenemos una tercera parte que es la de la indagación. Y aquí es donde nosotros preguntamos para profundizar y entender el modelo mental de la otra persona. En las partes anteriores, en los puntos anteriores, nosotros escuchábamos el modelo mental de la otra persona, pero aquí en lo que nos preocupamos es en ya entender ese modelo mental y empezamos a indagar. Nuestro producto donde nos dice, no, es que el cliente está cambiando mucho los requerimientos. Bueno, ¿y hay algo que te preocupe de que el cliente esté cambiando los requerimientos? Y nos puede responder, no, sí, es que el equipo, me da cosa que el equipo tome mal esos cambios y no sé, se aburra. Ah, bueno, podemos seguir profundizando en esa situación. Ok, listo, pues nos está diciendo que el equipo puede tomar eso mal y se puede aburrir. Bueno, ¿y qué te hace pensar que lo van a tomar mal? ¿Te han dicho algo? ¿Pasó algo? ¿O qué te hace pensar que eso puede impactar de manera negativa? Y de esa manera empezamos a indagar. Con eso nosotros logramos entender el modelo mental de la otra persona. En este ejemplo, a partir de esa indagación, nosotros podemos llegar a que no, de acuerdo al modelo mental de ese product owner que tiene pues su historia personal, en algún momento trabajó un proyecto donde cuando cambiaron los requerimientos, el equipo se aburrió y dejó de trabajar al nivel en el que estaba. Por ejemplo, eso nos puede pasar. Ahora quiero escucharlos a ustedes y en esta parte quisiera como que empecemos a lanzar ejemplos. Empecemos a lanzar algún ejemplo en el que podamos identificar qué es lo que se oye y qué es lo que se escucha. Aquí si quieren puedo empezar yo con un ejemplo que escuché hace poco y es que se le había acabado, una pareja tiene un perrito y se le había acabado la comida al perro. Entonces el esposo le dice a la esposa, ve, se le acabó la comida al perro. ¿Ustedes qué creen que se puede oír y qué creen que se puede escuchar en ese ejemplo? Cuando él dice se le acabó la comida al perro, pues instintivamente uno piensa, no, ya se le acabó. Puede ser que se le va a acabar, todavía queda poco, pero pues no se ha acabado todo. Listo. ¿Ahí qué estás haciendo? ¿Ahí estás oyendo o estás escuchando? No, estoy oyendo, o sea, es que hay dos formas. Estoy oyendo cuando me dice que se acabó, pero puedo escuchar, puedo interpretar que me está diciendo, sí, se acabó, pero pues, no sé, puede haber un poco más o me está diciendo que ya se va a acabar. Ok, súper. Ahí yo veo a Mariana con la mano levantada. Dale. Sí, hola. Pues yo oigo que se le acabó la comida al perrito, pero escucho de pongámonos las pilas que hay que comprarle comida al nene porque ya se le acabó. Entonces es eso. Súper. Sí, sí, miren que incluso aquí estamos viendo que los modelos mentales de cada persona nos hacen darle una interpretación diferente. Desde mi modelo mental, yo podría pensar que lo que yo escucho es como que hágame el favor y sírvale la comida al perro. Eso puede ser lo que nos quiere decir. Y en el ejemplo y la situación que les cuento que viví ahí con unos compañeros, eso era lo que buscaban, que la otra persona sirviera la comida. Carlos tenía por ahí la mano levantada. Sí, José, hola. Pues también puede pasar como el ejemplo que mencionaste con tu esposa, que tengan una historia personal y no sé, tal vez que cuando vayan a comprarle la comida al perro, siempre estén acostumbrados a comprarle también las bolsitas para recoger los excrementos o que allí mismo, no sé, compren cosas del mercado de la familia, entonces también puede significar eso. Súper. Esa es la interpretación que cada uno le puede ir dando. Bueno, ¿quién me cuenta si un ejemplo que se le pueda ocurrir o una situación en la que haya pasado recientemente, no sé, donde haya visto esa diferencia a partir de lo que vimos hoy, de lo que es oír y lo que es escuchar? Eh,
Carlos, ¿tiene ¿Yo? la mano todavía levantada? Dale. Sí. Pues respecto a esa de que pusiste acá en el ejemplo de probablemente va a llover, entonces yo vivo en Candelaria. Entonces, puedo como entender o escuchar, interpretar que va a llover fuerte. Y dos, pues nosotros acá en Candelaria tenemos un problema con el agua que compartimos con Pradera. Entonces, si llueve muy duro, eso implica que se va a ir el agua por al menos medio día o un día entero. Entonces, digamos que la historia personal de los que vivimos acá por esos lados, no sé, Pradera, Florida, Candelaria, eso implica que tenemos que recoger agua. Entonces, de pronto otras personas de otros lados no significa eso, pero para nosotros, cuando dice está lloviendo duro, es que por allá se viene una palizada o algo así, y es que tenemos que recoger agua para abastecernos en los días que lo van a quitar. Buenísimo, muchas gracias por tu ejemplo y miren, este es un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser los modelos mentales de cada uno y las interpretaciones. Por ejemplo, para mí, en este momento no me significaría recoger agua, pero si me voy al pasado, también me significaba recoger agua cada vez que llovía. Bueno, este tema se los quiero compartir porque de verdad siento que les puede aportar mucho. La invitación aquí es que a partir de este momento ustedes se fijen muy bien en las conversaciones en las que tengan para que puedan escuchar, no solamente se queden en el oír. ¿En qué los beneficia esto? Esto los beneficia en que van a tener mejores conversaciones, conversaciones que no se van a quedar de manera superficial, sino que vamos a llegar a un punto en el que profundizamos y nos damos cuenta de verdad por qué están sucediendo las cosas. Los niveles de escucha se pueden alcanzar y es muy interesante que podamos ir transitándolos. En los equipos hoy en día que estamos trabajando con Scrum y pues ya la organización está como entrando tanto en este tema, la invitación es a que también vivamos esta escucha en cada una de las partes o cada uno de los momentos donde vamos a dialogar. Un ejemplo claro donde debemos tener mucha escucha es, por ejemplo, en la retrospectiva. En la retrospectiva, donde nosotros analizamos y vemos cómo estamos a nivel de equipo, vemos cómo podemos mejorar, qué nos pasó y sacamos como esos planes de acción. Ese es el momento también donde nosotros debemos escuchar muy bien. Esto nos ayuda mucho, nos ayuda a que de verdad empecemos también a entender los modelos mentales de las personas y esto nos puede quitar también muchos sesgos que podamos tener al momento de hablar con alguien. Bueno, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué les parece este tema? ¿Ustedes consideran que de verdad aporta valor de acuerdo a lo que vimos en el primer momento y la primera situación que les planteé? ¿Ustedes creen que lo que escuchan sí es diferente a la opción 1, a la opción donde veíamos lo literal? ¿Qué opinan ustedes? Hola, buenos días. Bueno, en el caso mío, tú hablaste mucho del tema de la cultura y eso es real. En el proyecto en el cual yo estaba antes, tuvimos la oportunidad de interactuar mucho con personas de la India y se generaban a veces malos entendidos precisamente por eso, porque había alguien que hacía unos comentarios que tal vez para nosotros podrían llegar a ser ofensivos, pero dentro de su cultura era muy normal hablar así. Entonces, sí, digamos que es importante cuando uno esté en estos contextos, entender también ponerse del lado del otro y entender qué es bueno y qué es malo entre culturas para de pronto no tomarse los temas personalmente o aclararlos de inmediato para evitar de pronto cierto tipo de fricciones y eso se ve mucho cuando hay ese trabajo con personas de otros países. Sí, muchas gracias por tu aporte y de verdad esto es algo también para tener en cuenta. El alcanzar ese nivel de escucha también nos ayuda a evitar conflictos que se pueden dar por nosotros tener en mente e interpretar a través de nuestro modelo mental. Este ejemplo me parece muy bueno porque es otro de los beneficios que podemos obtener de alcanzar esa escucha y es
evitemos conflictos. Antes de llegar al punto en el que empezamos con las discusiones o empezar los malentendidos o hay desacuerdos entre una persona u otra, escuchemos para que profundicemos y también evitemos ese tipo de cosas. Bueno, no sé si de pronto alguien más quiera compartirnos cómo le parece el tema o alguna experiencia en cuanto a esto. Bueno, y aquí los quiero dejar nuevamente con esta frase que de verdad es muy buena, me gusta mucho, y es: uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha. Los invito también a que dejen esta frase por ahí en algún lado donde ustedes la puedan ver o la recuerden y lo tengamos siempre en mente para que antes de llegar al punto de la discusión, antes de llegar al punto de pronto de reaccionar frente a algo, tengamos en cuenta que las personas, una persona puede estar diciendo, pero otra persona escucha lo que quiere escuchar. Básicamente esto significa esta frase. Y escucha lo que quiere escuchar de acuerdo a todo lo que hemos visto ya el día de hoy. Bueno, para finalizar, quiero escucharlos cómo se van de este espacio. ¿Les gustó el tema? ¿Sienten que sí les aportará valor? De pronto podemos incluso hasta hacer un compromiso de ponerlo en práctica en la siguiente conversación que vayamos a tener. Esto es algo también que a ustedes les puede ayudar a ir mejorando y a ir trabajando todos esos temas de escucha. ¿Qué les parece? Los escucho. Pues, José, a mí me gustaría aplicarlo en el sentido de que cuando estemos oyendo cualquier cosa, tratemos de buscar la mayor cantidad de interpretaciones posibles para pues que la comunicación sea más efectiva. Y pues también me parece eso muy importante pensando en el otro, como el ejemplo que dijo ahora la compañera Sandra. Entonces, me parece importante buscar la mayor cantidad de interpretaciones para que el mensaje sea acogido de la mejor manera. Buenísimo, buenísimo. Y también aquí les hago otra invitación y es a que hablen con sus equipos. También le pueden compartir este tema. Puede ser incluso solo la parte de la diferencia entre oír y escuchar. Créanme que con esto van a tener un cambio bastante interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por asistir a este espacio. Bueno, aquí Luis Miguel tiene la mano levantada, dale. Hola José, ¿cómo estás? Muy Sí, bien. José, pues del espacio muy interesante, muy chévere y de pronto algo que debemos interiorizar, creería que la mayoría de personas, es no quedarnos con esa última frase que tú decías, quedarme con lo que yo quiero escuchar, sino de pronto abrir un poco más la mente y pensar también en la otra persona, en qué quiere expresar él con lo que está diciendo. Entonces sí, muy, muy importante de pronto es, este espacio que acabas de brindar y bueno, y con esa buena vibra de seguir escuchando y de querer escuchar a las demás. Buenísimo, buenísimo. Esa es la actitud y sí, hay que pensar un poco más también en el otro, preocuparnos por el otro y dejar un poquito al lado nuestro modelo mental. Me parece súper esa reflexión. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. De verdad espero que a todos les aporte valor estos espacios. Recuerden que esta sesión estaba siendo grabada, entonces pues en algún momento se las puedo compartir para que puedan revisarla nuevamente. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Gracias, José. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao a todos. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias.